Hoy en el garaje nos subiremos a la máquina del tiempo para viajar directamente hasta los lejanos años 60, la década del Muscle Car original. Así que abróchate tu cinturón porque en este video vamos a conocer los 10 mejores deportivos de esa década. Y es aquí donde llega el primer dato curioso, porque para ser claros, los Pontiac Catalina y Grand Prix de tamaño completo de 1962 no estaban destinados a ser Muscle Car, porque para ese momento ni siquiera se había acuñado el término. Visto de ese modo, podríamos referirnos a ellos como los precursores del Muscle Car. Los automóviles de tamaño completo con motores potentes jugaron un papel crucial en las carreras. Modelos como Ford Galaxy, Chevy Impala y Chrysler 300 arrasaron en los autódromos y pistas de arrastre por todas partes. Pontiac no se quedó atrás. Y es que este potente vehículo dominó los deportes de motor antes de la prohibición de las carreras por parte de la American Motorcycles Association en 1963. Pontiac ya había preparado el terreno para la revolución del Muscle Car con su espectacular serie de motores Super Duty. El motor Super Duty Pontiac de 421 pulgadas cúbicas tenía una potencia de 405 caballos de fuerza, mientras que los construidos después de marzo de 1962 tenían válvulas más grandes y un colector de admisión de flujo más libre para un rendimiento aún mayor. Para hacer que los autos de tamaño completo fueran aún más rápidos, Pontiac reformó algunos modelos Catalina y Grand Prix, ensamblándolos con paneles de carrocería y capó de aluminio. El resultado fue épico y resultó en la construcción de menos de 200 Pontiac Super Duty 421, que serían apenas el abreboca de la era dorada del Muscle Car que vendría en adelante. Historia que comenzaría a escribir el potente Plymouth Superstock 1963 con motor Max Wesch. Mientras General Motors seguía empeñado en sus pesados modelos mastodontes, Chrysler decidió que era hora de dar un paso adelante y construir algo un poco más ágil. A partir de 1962, la marca del Pentágono se pasó a las carrocerías intermedias, pero el cambio de planes de última hora los dejó con unos diseños algo extraños, como si hubiesen escogido coches grandes y los hubieran metido a la fuerza en un molde más pequeño. Aún así, en Chrysler no se rindieron, y en 1963 sacaron a relucir un motor que revolucionaría el mundo del automóvil, el Max Wesch. Con 426 pulgadas cúbicas de pura potencia, este monstruo mecánico era capaz de convertir cualquier coche en un cohete. Los Plymouth, con su diseño más aerodinámico, fueron los primeros en recibir esta poderosa máquina. Combinados con la primera transmisión automática de 3 velocidades en la industria, estos coches eran prácticamente invencibles en la pista. El resultado, las ventas se dispararon. Un dato curioso sobre este modelo es que aunque los Max Wesch eran máquinas de carrera de alta potencia, Chrysler los vendió al público en general. Así que si tenías la suerte de tener uno en tu garaje, podías ir a trabajar por la mañana y luego quemar goma en la pista por la tarde. Todo un lujo. En los 60, las carreras de Stock Car eran un juego de pesos pesados. Coches enormes como el Ford Galaxy 500 dominaban las pistas, pero Ford tenía un as bajo la manga, un pequeño cohete disfrazado de sedán familiar. Imagina que tomas un Ford Fairlane con un coche mediano y bastante normal y le instalas un motor V8 de 427 pulgadas cúbicas, uno de los más grandes y potentes de la época. Luego le quitas todo el peso extra, reemplazas las ventanas de vidrio por plástico y lo aligeras tanto como sea posible. El resultado es el Ford Fairlane Thunderbolt, una máquina de carreras pura y dura. Ford apenas construyó 100 de estas supermáquinas en 1964, y cada uno era una obra de arte de la ingeniería. Con su motor rugiendo y una carrocería aerodinámica, el Thunderbolt era una fuerza a tener en cuenta en la pista. Aunque NASCAR los prohibió, los Thunderbolts dominaron las carreras de resistencia, ganando el campeonato NHRA Superstock de 1964. Con un motor gigante y potente, peso ligero y producción limitada, el Ford Fairlane Thunderbolt fue la forma que consiguió Ford de decir: podemos construir coches rápidos y ligeros y nadie nos puede detener. Seguimos en 1964, año en el que General Motors intentaba parecer más seria y responsable.
Pero en Pontiac, una división de General Motors, había un grupo de ingenieros que pensaban todo lo contrario. Querían construir coches rápidos y divertidos, y así nació el Ponta GTO. El GTO era básicamente un Pontiac Le Mans, con un motor enorme y mucha potencia. Esta ambiciosa apuesta terminó siendo un éxito instantáneo, y pronto se convirtió en el símbolo de los Muscle Cars. Una de las cosas que más llamaban la atención del GTO era su motor con 3 carburadores, conocido como Tri-Powers. Andar en esta máquina era como tener 3 motores en uno, así que el coche desarrolla velocidades increíblemente rápidas. El GTO de 1965 fue aún mejor, con mejores frenos, amortiguadores de servicio pesado, una barra estabilizadora más fuerte, más potencia para la versión básica del motor a 335 caballos de fuerza y un aumento en la potencia nominal del motor Tri-Power de 389 CI a 360 caballos de fuerza. Las ventas del rediseñado GTO en 1965 se duplicaron con creces a 75.4 unidades. Para hablar del siguiente modelo, nos trasladamos hasta 1966, cuando Chrysler decidió soltar a la bestia. Estamos hablando del Dodge Coronet Street Hemi. El motor Hemi, antes reservado para las pistas de carrera y capaz de poner a cualquier competidor a tragar el polvo, hasta ahora estaba disponible para cualquiera que tuviera el dinero y las agallas para domarlo. ¿La razón? NASCAR, la principal liga de carreras de Stock Car en Estados Unidos, había prohibido el Hemi porque era demasiado bueno. Imagínate, prohibir un motor porque era demasiado rápido. Para poder seguir compitiendo con sus Hemi en NASCAR, Chrysler tuvo que ofrecer una versión de calle. Así que tomaron ese motor de carrera salvaje y lo domesticaron un poco, haciéndolo lo suficientemente confiable para conducirlo todos los días. Fue como poner un león en un garaje, pero con un collar y una correa. Lo más increíble es que a pesar de todos los avances tecnológicos que hubo en los años 60, el motor Hemi prácticamente no sufrió cambios durante toda la década. Era como una máquina del tiempo, un pedazo de historia que seguía siendo relevante año tras año. Aunque no muchos lo saben, el Ford Mustang no nació para ser un muscle car. Su llegada al mercado en los años 60 creó el segmento de los Auto Pony, que luego incluiría otros íconos como el Chevrolet Camaro. Pero cuando Carroll Shelby puso sus manos en el Mustang, todo cambió. Le dio al Mustang la musculatura necesaria para dejar de ser un simple pony y convertirse en una verdadera bestia de carreras. El primero en recibir este tratamiento fue el GT 350, que apareció en 1965 con una potencia de 306 caballos bajo el capó. Este fue el inicio de una leyenda. Sin embargo, el verdadero monstruo llegó en 1967 con el GT 500, que se benefició de un motor V8 de 7.0 litros, derivado de la unidad utilizada por el GT 40, que ganó las 24 horas de Le Mans. El GT 500 es un auto de buen porte que lleva un motor de carreras en su interior. Pero no solo es un coche con apariencia robusta, sino que su corazón, un motor V8, ruge con la fuerza de 428 pulgadas cúbicas. Con estas características, no hay duda de que este coche no es para los tímidos. Saltamos ahora a 1968, cuando el AMC AMX, aunque tarde, saltó al juego de los Muscle Cars. Mientras que American Motors había enmarcado su línea de productos como el automóvil para la raza humana, eligiendo centrarse en el transporte familiar, los competidores más grandes ya se estaban moviendo hacia la batalla por el rendimiento del mercado juvenil. Pese a que American Motors había encabezado el movimiento hacia automóviles más pequeños, involuntariamente terminó convirtiéndose en uno de los mayores catalizadores del movimiento de los muscle car de los años 60, esencialmente abriendo una puerta que luego se negó a cruzar. Así que para 1968, AMC tuvo que encontrar la forma de ponerse al día en el juego del mercado automotor. Fue así como la compañía lanzó el revolucionario Javelin del diseñador Dick Teagle y el aún más sexy AMX, uno de los mejores autos para competir contra el Mustang de Ford y el Corvette de Chevy al crear un automóvil deportivo compacto de 2 asientos cuyo precio estaba más cerca del Mustang que del Corvette.
El motor superior para 1968 fue el 390C de 315 caballos de fuerza, que combinado con un peso en vacío de 3.000 libras, proporcionaba una aceleración vertiginosa a un precio muy accesible. Para 1969 salió el que sería el coche más rápido y poderoso del mundo, nada menos que el Camaro Copo de Chevrolet. Copo es básicamente una forma secreta de pedir un coche con características especiales. Los concesionarios de Chevrolet usaban este sistema para pedir coches con motores más grandes, transmisiones más fuertes y otras modificaciones que no estaban disponibles para el público en general. Y así nació el Camaro Copo, una bestia de carreras disfrazada de coche familiar. El Copo Camaro estaba equipado con el motor más grande y potente disponible en el mercado, el V8 de 427 pulgadas cúbicas. El Copo era básicamente la combinación entre un motor de camión en un coche pequeño y ligero. Salieron al mercado dos tipos de Copo Camaro, el 9561 y el 9560. El 9561 tenía un motor de hierro fundido, mientras que el 9560 tenía un motor de aluminio, lo que lo hacía aún más ligero y potente. Y lo mejor de todo es que eran tan raros que hoy en día son verdaderas joyas para los coleccionistas. Y si eso no fuera suficiente, algunos concesionarios como Yenko y Berger ofrecían modificaciones adicionales para los Copo Camaro, como neumáticos especiales y sistemas de inyección de líquido para mejorar la tracción. Ya a finales de los años 60, Ford decidió crear un monstruo de 4 ruedas disfrazado de Mustang. Así fue como nació el Boss 429, una bestia mecánica que pasó de los talleres a las pistas de carreras. El Boss 429 no era tu típico muscle car, sino que era una herramienta de carreras diseñado para dominar en NASCAR. Ford necesitaba una manera de homologar su nuevo motor gigante, el 429, para poder usarlo en las carreras. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que metiéndolo en un Mustang? Aunque el Boss 429 era un auténtico cohete, Ford lo desafinó un poco para hacerlo más manejable en la calle. Lo más increíble aún es que, pese a los números oficiales de potencia, solo algunas pocas modificaciones bastaban para hacer del Boss 429 una verdadera máquina de carreras. Estos coches eran tan raros que hoy en día son verdaderas joyas para los coleccionistas. Para el último muscle car de esta lista nos quedaremos en 1969, cuando las condiciones eran perfectas para que la batalla de la potencia de Detroit alcanzara niveles épicos. Los niños nacidos después de la Segunda Guerra Mundial ya habían alcanzado la madurez. La carrera espacial estaba en su apogeo con toda su tecnología. El combustible era barato y abundante, y las carreras, tanto en línea recta como en los super speedways, captaban la atención del público. Fue entonces cuando Dodge concibió un plan descabellado para dominar NASCAR. Construir 500 ejemplares especialmente equipados del Dodge Charger para venderlos al público. Así nació el Dodge Hemi Daytona, una poderosa máquina con motor V8 y 375 caballos de fuerza, convertido en uno de los muscle car más reconocidos en los años 60. El público nunca antes había visto tal espectáculo, un automóvil con un morro aerodinámico diseñado en el túnel de viento y un alerón trasero que parecía más adecuado para un caza supersónico que para un automóvil de pasajeros. El Hemi Daytona no solo dominaba en la pista, sino que también capturaba la imaginación de los entusiastas de los autos y se convertía en una leyenda viva. Cada vez que ese motor rugía, era una declaración de poder y velocidad que resonaba en cada rincón del circuito. Y así es como llegamos al final de este recorrido por los 10 mejores muscle car de la década de los 60. Los pioneros en la época dorada de los coches deportivos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartir el contenido. Coméntanos acá abajo cuáles otros muscle car crees que fueron icónicos de la década de los 60 y no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestras publicaciones.